Los medios de transporte de personas han tenido muchos cambios en los últimos 40 años. Con todos los comportamientos humanos que arrojan grandes cifras, necesitaremos el análisis de bases de datos para comprender tendencias, probabilidades y proyecciones que nos ayuden a tomar decisiones de futuro. Una parte de las matemáticas imprescindible para ello es la estadística. La estadística es la parte de las matemáticas que estudia una serie de datos para compararlos y sacar conclusiones. Tiene varias partes. La población, que es el conjunto total de individuos sobre los que se quiere estudiar unos datos determinados. La muestra, que cuando la población es muy grande o difícil de estudiar, se elige una muestra que es una parte de la población representativa de la misma, es decir, con unas características similares. Variable estadística es el dato sobre el que se quiere estudiar, por ejemplo, el número de accidentes de avión agrupados por décadas. La variable puede ser cuantitativa cuando se habla de números y tiene dos partes: discretas, si son valores aislados, o continuas, si toma valores dentro de un intervalo. Y la variable también puede ser cualitativa, que es aquella que estudia algo que sucede al expresarse por números. El transporte aéreo, a priori potencialmente peligroso, resulta ser el más seguro de todos si analizamos los datos, y eso es lo que vamos a hacer en este estudio estadístico. Este estudio estadístico trata cómo ha ido evolucionando la seguridad de la aviación en los últimos 40 años. Para reunir los datos hemos tenido que revisar los datos de accidentes de los últimos 40 años en cuanto a aviación. Después cogemos esos datos y los agrupamos por décadas. Esas serán nuestras variables en la estadística. La frecuencia absoluta será la media de accidentes por año en la década, y de ahí haremos el estudio estadístico, que en definitiva sobre media. Nuestra tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia vemos que tenemos nuestra variable x sub i, que es los datos que vamos a analizar, el n sub i, que es la frecuencia absoluta, el número de media de accidentes por año en la década. La frecuencia relativa: se divide cada valor entre el total de la frecuencia absoluta, y la frecuencia acumulada: se suman los valores de la frecuencia absoluta y siempre tiene que dar el sumatorio, en total 46,2. Después tenemos el diagrama de barra. El diagrama de barra representamos en una gráfica los datos que hemos obtenido. ¿Qué podemos ver aquí? Que los accidentes han ido incrementando periódicamente, pero en las dos últimas décadas han ido decreciendo los accidentes. ¿Por qué? Podemos concluir que es porque la seguridad ha ido aumentando. Si unimos los puntos medios de cada punto del diagrama y hacemos una línea, obtenemos el polígono de frecuencia, que nos muestra de nuevo lo que ha dicho el diagrama de barra. Se aprecia una subida periódica de los accidentes, pero en las dos últimas décadas va bajando, y vemos cómo sigue bajando hasta el año actual. Los parámetros estadísticos: descentralización y dispersión. Descentralización, tenemos la moda, que es los datos que en la frecuencia absoluta los que más se repiten, en este caso la década de los 90. La media, que se obtiene de sumar todos los valores y dividirlos entre los números de datos que hay, 9,24. La mediana, el punto medio entre los datos, que es 7,1. Y de dispersión tenemos el rango. Se obtiene de hacer la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. La varianza: se cogen todos los valores, a esos valores se les resta la media, la diferencia entre la media y los valores, y se elevan al cuadrado. Su suma es la varianza, 98,2 en este caso. Su raíz, 9,9, y el coeficiente de variación de Pearson es 0,66. La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las características de este. En definitiva, ¿qué es la estadística descriptiva? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora con nuestro estudio estadístico: la tabla de valores, los parámetros estadísticos, diagrama de barra y polígono de frecuencia. En definitiva, todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Sin embargo, hay otro tipo de estadística, la estadística inferencial. ¿Qué nos permite este tipo de estadística? Pues, como la descriptiva de FIA, es lo que hemos ido viendo y que ha pasado hasta ahora, pero con la inferencial podemos calcular lo que va a pasar en un periodo de tiempo, o lo que podría haber pasado. ¿Esto que nos concluye? Pues que como los accidentes han ido decreciendo en las últimas décadas, podemos deducir que seguirán decreciendo, lo que es bueno para inversiones, movimiento de pasajeros, mayor número de avances tecnológicos, etc. En definitiva, algo muy bueno.